Hoy día vamos a hablar entonces del surgimiento del Estado-Nación en América. Eso es básicamente el periodo de las guerras de independencia. Así es como se alcanza el Estado-Nación en América y en Chile sobre todo. Porque recuerden que nosotros los americanos fuimos, ¿cierto?, conquistados y colonizados por España, y por lo tanto nuestro Estado-Nación no existía como tal, sino que formábamos reinos que estábamos supeditados al Imperio Español. Ahora, para alcanzar el tan anhelado Estado-Nación, tuvimos que hacer una seguidilla de guerras de independencia de España, ¿vale? Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Para explicar los procesos de independencia, tenemos que explicar varios factores que son estructurales, que son coyunturales. Principalmente el carácter externo, los procesos que son externos, que vienen de afuera de América. Tenemos, por ejemplo, la Ilustración, que nos hablaba de la defensa de los derechos, las libertades individuales, que fue lo que estuvimos hablando en las clases anteriores. Críticas al absolutismo monárquico. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, que alcanza su independencia en 1776, ¿cierto?, un par de años antes de los procesos de independencia en América del Sur, y estamos hablando que Estados Unidos se independiza de Inglaterra, que en ese momento era la principal, la más grande potencia del mundo, potencia económica, potencia cultural, potencia política. Eran los papis del mundo, eran las estrellas del rock del mundo, y Estados Unidos logra independizarse de ellos. Entonces, ¿cómo en Chile no nos íbamos a poder independizar de los españoles, que eran bastante menos poderosos que los ingleses? Por lo tanto, constituye un ejemplo para los criollos americanos. Además, a eso hay que sumarle la Revolución Francesa, que pasa un ratito después, ¿cierto?, de la independencia de Estados Unidos, entre 1789 y 1799. La Revolución Francesa, que termina con el régimen monárquico, o sea, con el régimen absolutista de la monarquía, ¿cierto?, y viene a enseñarnos todas estas ideas de libertad, de fraternidad, de derechos y de libertades individuales. Entonces, en América estábamos bombardeados por ejemplos, por ideas, por ideologías, y por supuesto que todas esas ideas causan un sentimiento de pertenencia y de nacionalidad dentro de América. Tenemos también factores internos que se producen dentro de América, y, por ejemplo, las aspiraciones políticas y económicas de los criollos. Los criollos son hijos de españoles que nacen en América. Son americanos, pero son hijos de españoles. El desarrollo creciente de una conciencia nacional, como les decía yo, por las aristocracias criollas, y una visión crítica frente al gobierno de España. ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, profe. ¿Está clarito? Sí, está bien. Bien. Bueno, como les decía, las guerras de independencia surgen a partir de estos factores, y tenemos que a partir del siglo XIX, ya empezando el siglo XIX, 1810, surge esta necesidad que tenían los criollos de ser independientes de España, porque esta dependencia de España producía un montón de limitaciones, sobre todo limitaciones económicas. Nosotros estábamos supeditados al monopolio comercial de España, ¿cierto? No podíamos comercializar con ninguna otra colonia española en América, sino solamente con España. España fijaba los precios, fijaba las mercancías, no había un poder político para los criollos en América, ¿cierto? Acá el poder lo detentaban solamente los españoles. Y los criollos, las personas que eran hijos de españoles pero que habían nacido en América, no contaban con ninguna clase de privilegio político. Y eso por supuesto que les molestaba.
Dentro de las figuras que tenemos de las guerras de independencia, Simón Bolívar es uno de los más importantes. Es el líder máximo de los movimientos de independencia en Latinoamérica en el siglo XIX. Es el precursor de toda esta idea de la independencia y de formar ejércitos para defender la independencia de América. Entonces, como les decía, hay factores que ayudan a las independencias, por ejemplo, el descontento de la clase criolla, el poder que tenían los españoles dentro de América, y por supuesto la influencia de la Ilustración y todo lo que se escribía en Europa sobre el liberalismo, ¿cierto? También llegaba a América como un ejemplo para seguir. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, creo. Ya, Ninguna, profe. gracias. Yo no me veo ni un escucho, ¿cierto? Tengo que... Ya. Entonces, también tenemos la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, ¿cierto? Y un factor que fue detonante en todo el proceso de independencia en América es la ocupación de las tropas francesas de España, o sea, perdón, francesas en España, en 1808, y el secuestro, ¿cierto? La deposición del rey Fernando VII. Entonces acá en América se decía, nosotros somos dependientes del rey de España, no de los franceses, ¿vale? Entonces se empiezan a formar estas juntas de gobierno en apoyo al rey Fernando VII de España, diciendo que nosotros los americanos le hacemos caso a los españoles, no a los franceses. Esa era la idea. Se crean estas juntas de gobierno precisamente para desconocer el poder de los franceses. El problema para España es que estas juntas de gobierno fueron el primer paso para los procesos de independencia, o sea, ya empezamos con las juntas de gobierno, pero terminamos en guerras de independencia que favorecen la creación de los estados en América. Entonces, tenemos bueno, toda América, ¿cierto? Pero hay varios centros de rebelión. Por ejemplo, en el norte tenemos Venezuela y Colombia con Simón Bolívar, como les contaba, en Argentina con San Martín, y finalmente en 1824, que es la última batalla final, ¿cierto?, de los españoles en Perú. También en México, la experiencia de México es bien bonita, chiquillos, porque aquí surge del poder popular. Aquí no estamos hablando de un grupo de burgueses que de repente dijeron, oye, queremos más poder político, queremos comercializar, queremos tener más plata, independicémonos. No, aquí en México es una experiencia súper linda porque nace de los campesinos. De hecho, quien inicia la rebelión es un cura, Miguel Hidalgo, el cura Hidalgo, si lo han escuchado. Él es muy cercano a la gente, muy cercano al campesinado, a los mestizos, a los indígenas, ¿cierto? Y el caso de México, la revolución, la independencia de los españoles no pedía más poder para los criollos, sino que pedía un programa de reformas sociales para los indígenas y los mestizos. Muy bonito. Y Cuba, finalmente, Cuba es uno de los últimos lugares que obtiene la independencia en la guerra en 1895, la que se denominó la guerra necesaria, ¿cierto?, en donde tuvo gran participación la organización de José Martí. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Todo bien? Sí. Después de las guerras de independencia, una vez que se conforma, se logra la independencia a partir de estas guerras, se producen varios problemas en América completa.
por ejemplo, el aislamiento entre las diferentes nuevas repúblicas, ¿cierto? Porque cada reino, por ejemplo, recupera u obtiene su independencia, ¿cierto? Pero se forman nuevas repúblicas que se distancian unas de otras. Uno podría pensar que si toda América se independiza dentro del mismo proceso, podrían hacer una sola Gran América, ¿cierto? Pero no fue así. Esto debido a que las revoluciones, las guerras de independencia se dan a partir, no a partir de intereses personales y a partir de intereses políticos y económicos, no tanto así como sociales. Existe dependencia económica de otros países y también existe intervención. No hay cambios fundamentales en la estructura social, siguen siendo países elitistas, clasistas, y por último, luego de las guerras de la independencia hay periodos de anarquía y surgimiento de caudillos, personajes militares, ¿cierto?, que tienen una fanaticada que los sigue. Sin importar el programa de gobierno que tengan, ellos son seguidos por su carisma. Los países se dividen entre centralistas y federalistas, y si bien Estados Unidos había sido un gran modelo a seguir por su independencia, incluso para Simón Bolívar, luego empieza a ser mal mirado por los americanos que están recién independizados. ¿Se imaginan por qué? ¿Cómo era la pregunta, tía? Porque si al principio nosotros los americanos, los latinoamericanos, seguimos el ejemplo de Estados Unidos, bueno, y pensamos que ellos eran re buena gente y re buenas personas, entonces nosotros dijimos, vamos a seguir su ejemplo. Pero de repente, una vez que América logra su independencia, existe una aversión, existe un rechazo hacia Estados Unidos. ¿Por qué será? ¿Por el idioma? Puede ser, pero ¿por qué más se le ocurre? raza. Nos empezó a caer mal. Por la plata. A ver. Ya, puede ser. ¿Qué más? Tírense. Diego, tírate. ¿Por qué podría ser? ¿Les cuento por qué? Ya. Por favor. Me doy. El presidente Monroe, estadounidense, ¿cierto? En 1823, un ratito después de que conseguimos la independencia en Latinoamérica, proclama una doctrina política que se denomina la doctrina Monroe. Por su nombre, pues por su Monroe. Monroe, como Marilyn Monroe. Esta doctrina habla sobre que América es para los americanos. Entonces, Estados Unidos empieza a apoyar económicamente a las naciones latinoamericanas, ¿cierto?, para que logren su independencia completa de España. Porque dicen que América es para los americanos y ningún europeo puede venir acá. Se escucha bonito, ¿cierto? Es como que, oye, que son buena onda, nos van a apoyar. El problema es que esa buena onda claro, no ya era entendí. tal, era toda una trampa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos toda la vida consideró a Latinoamérica como su patio trasero, como como el lugar a donde ellos van a buscar recursos naturales, mano de obra. Que querían hacer esos lugares para tener más cosas, pues. Plata, una cosa así. ¿Cachai? Que son súper vacas porque nos hicieron creer, nos ilusionaron con que ellos nos iban a apoyar y que toda la buena onda y que hay un apoyo, pero no, pues, era solamente para lo usaron de nosotros. Por eso, Era como una imagen que colocaban los locos. ¿Ah? Era como una imagen que colocaban los tipos. Exacto. Para que les caiga bien y después los traicionan. Exactamente, por eso los odiamos y hasta el día de hoy. Entonces, empieza
La intervención, po. Empieza la intervención de Estados Unidos. Estados Unidos empieza una etapa de intervenciones políticas y de intervenciones militares que existe hasta el día de hoy, ¿vale? A Estados Unidos no le va a convenir jamás que América se junte, que América Latina, ¿cierto?, sea una gran potencia económica, sino que a ellos les conviene que todos seamos pequeños países subdesarrollados, ¿cierto?, tercermundistas, y que él esté como... Para bien para ellos. Claro, entonces para que nosotros no nos levantemos en su contra, no le hagamos la competencia, y que ellos siempre estén así con esa imagen paternalista de que nos están cuidando, pero es mentira, porque al final es puro saqueo. Es puro saqueo de recursos naturales, es puro saqueo de mano de obra. Por ejemplo, lo que pasa con México, que las personas se van en masa para Estados Unidos a trabajar, ¿cierto? Y es mano de obra barata para Estados Unidos. Eso, pues, ¿queda claro? Sí. Sí, tía. Sí. Sí, ¿Es claro, como el agua. ¿cierto? Sí, está bacán. Sí, bastante, la verdad. Ya, entonces, pues nos quedó claro cómo como los estados americanos se crean como estados. Antes éramos colonias españolas, ¿cierto? Y con la guerra de independencia se forman los distintos estados. Y Estados Unidos se aprovecha de esa situación para intervenir militarmente y políticamente. Eso nomás. Es muy fácil y muy divertido. ¿Se entiende? Sí. Sí, está bacán. Sí.